Hombre, pues después de estos años es difícil hacer un balance exclusivo de una legislatura. Yo lo veo como algo todo global. Yo creo que mirando hacia atrás hay cosas que no han sido de legislatura, que han sido de varias legislaturas, y mirando hacia adelante pues hay cosas que no van, que vienen, que estamos ahora cerrando inclusive, pero que se van a hacer en la legislatura que entra. El que gobierne es el que las firmará y las que las recepcionará. Por citar un ejemplo, las viviendas de protección, el sacar muchos contadores a la calle para llevar una mejor gestión de telelectura, entre otras. Quizás mi resumen de estas legislaturas sería: la primera, pues cuando todavía no estábamos con la crisis, pues más ambiciosas, más de echar a andar proyectos, y la segunda es cuando nos pilla toda la crisis, con lo cual hay una caída de ingresos municipales, hay una caída de ayudas por parte de las otras administraciones, como sobre todo la Junta, y disminuye la Diputación, y lo peor de todo fueron las personas. El estar aquí y ver como muchas personas, muchos amigos, muchos vecinos lo estaban pasando mal y no podías muchas veces responder a sus demandas o a sus necesidades. Esta última y tercera legislatura, y finalizo, es quizás cuando hemos podido consolidar servicios, afianzar, que tenemos, yo creo que en Viana de Cega, unos servicios de calidad, unos servicios que ya pasan desapercibidos por muchos de los vecinos, pero que muchas veces esos vecinos pues deberían irse a un pueblo de las características del nuestro, del número de habitantes del nuestro, y verían cómo estamos prestando servicios de buena calidad y buena atención. Pues la regla de gasto, que era necesaria en aquel momento a hacerlo, hay que ponerse en aquel contexto que nos iban a intervenir, nos perjudicó. ¿Por qué? Porque éramos un ayuntamiento que habíamos hecho los deberes, era un ayuntamiento que teníamos una economía saneada, se había hecho caja para cuando vinieran maldadas y te encuentras como una familia, se había hecho ahorro para cuando venían maldadas y te encuentras que esa caja, ese ahorro no se puede utilizar bien para prestar esos servicios, para haber contratado empleo, para haber hecho obra en buen momento, porque habías sacado buen precio y habías colocado gente, y te implica pues, el no solamente gastar lo que tienes, que es una premisa fundamental en una administración, cosa que antes no se hacía, y luego pues, te implica pues, el estar inquilosado y sin poder desarrollar muchos de los proyectos que tenías. Sigue vigente, lo que pasa que bueno, pues ha ido también las cosas suavizando, se está siendo un poco más flexible en la interpretación de esa ley por parte de los interventores, de los secretarios, pero no solamente de los interventores municipales, sino de los interventores de la intervención del Estado, autonómica y de la propia Diputación. Yo y hay que decir honor a la verdad, y hay que ser sincero, cuando comencé mi etapa de alcalde en el año 2007, la situación del ayuntamiento era buena y sigue siendo buena, sigue siendo prácticamente la misma, sigue siendo económicamente la misma, un poquito más de dinero tenemos ahora, pero teniendo en cuenta que hemos pasado los 5 o 6 años de crisis fuerte, y había dos cosas importantes en aquel momento, que eran la depuración y el ciclo del agua, en resumidas cuentas, y la potabilizadora de agua. Y hicimos todo eso, hicimos mucha obra, y ahí seguimos. Hubo un momento que sí que utilizamos ese remanente cuando se podía utilizar, en torno al año 2008-2009, para muchas de las infraestructuras que tenemos, de asfaltado hasta el núcleo, de la senda por la ribera, de la pasarela, etc. Se utilizó, pero a partir del año 2010 volvimos a hacer caja por las circunstancias de la ley de racionalidad y sostenibilidad. El superávit de final de año no se podía utilizar, y al final pues tenemos la misma situación, 1.100.000 euros de remanente líquido de tesorería.
¿Qué ilusión me mueve? Pues el seguir trabajando por mi pueblo, por el pueblo que elegí para vivir, por el pueblo de mis hijos, por el pueblo de mis amigos, por el pueblo de mis vecinos, y eso es lo que me estimula. Y como todavía veo que tenemos cosas pendientes, relaciones pendientes, pues ha sido eso el de decir, bueno, pues una legislatura más, y hacer 2 o 3 cosas que tenemos, importantes que tenemos en mente, y a partir de ahí, pues, bueno, pues dar un paso, como digo, a un lado. Y una frase de mi presidente que dice siempre que ni pedir ni rehusar. Yo no me gustaría tener que rehusar, pero mi objetivo sería acabar en esta legislatura. Si el partido al final te dice, oye, pues hay que estar, no hay que estar, pues, pero mi intención pura y dura es esa, y en esta legislatura además estar más en mi pueblo. Pues siempre que he compatibilizado mi alcaldía con mi trabajo profesional como técnico comercial de un distribuidor de Telefónica, siempre, con lo cual no tenía una nómina, no tenía un sueldo. Y luego en la última legislatura, pues por las circunstancias del mercado cerró la empresa y viene el paro. Pero del paro pues tuve la suerte al final de ser diputado provincial por elección de los alcaldes. Antiguamente los pueblos estaba orgulloso de que su alcalde fuera diputado. ¿Cómo ha cambiado la política? Que esas cosas pues ahora casi producen hasta rechazo. Siempre hemos renovado. Yo he tenido compañeros de ayuntamiento, concejales muy buenos, que cualquiera de ellos podían seguir aquí hoy conmigo. Me hubiera sido más cómodo seguir con ellos. ¿Para qué iba a meter concejales nuevos, a hablar con los vecinos para que formasen parte de un proyecto? Y al final hubiera sido mucho más cómodo. Pero yo creo que mi obligación era pues hablar con los vecinos, buscar gente nueva. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser abierto y tiene que haber ideas nuevas, y que ahora mismo Sonia, Eloísa, Tomás, que no han sido concejales, por ejemplo, o Javi o Adrián, que vienen detrás apuntando juventud, pues es importante porque eso mete savia nueva, pensamiento nuevo, ideas nuevas en el ayuntamiento, y eso es lo que he tratado de hacer siempre, y eso es lo importante de la renovación. Pues una cosa yo creo que es importante en la candidatura, pues es buscar equilibrio. O sea, se trata de buscar personas que aporten, que en muchos casos, bueno, no sean de un partido, en muchos casos no sean de un partido. Tengo una candidatura que hay gente que no tiene nada que ver con el Partido Popular, es totalmente independiente, pero no solo una persona, más de una persona, y de 2. Si hiciésemos una candidatura de gente solo del partido, y encima vamos sacando pecho, pues, y lo que hacemos es cambiar, y lo que haríamos es cambiar, si yo el que va segundo le pongo el octavo, y el que va tercero le pongo el quinto, y el sexto del año pasado le pongo el segundo, bueno, pues al final no estaríamos siendo, creo que, honestos con nuestro pueblo. Este pueblo Viana es un pueblo que es de los nacidos y criados, de los que hemos ido viniendo a lo largo de los años, y de los que han ido naciendo, y los que siguen viniendo y siguen llegando. Entonces, en ese sentido saco pecho de que tenemos gente pues de distintas zonas del municipio, no solamente de urbanizaciones clásicas, de otras más modernas, pero además gente que ha ido viniendo a este pueblo. Y pues hombre, yo creo que hay una cosa para mí importante, que es el reestructurar, reorganizar, redefinir un poco. Y no va a ser fácil porque los dineros dan hasta donde dan, toda la zona deportiva. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo importante para mejorar esas pistas deportivas. ¿Para qué? Para que puedan compaginarse con el polideportivo, que el polideportivo ya se queda pequeño. Quizás también haya que hacer alguna reforma en el polideportivo para que pueda tener más aforo, para poder tener partidos de competición de más categoría, o de más edad, o más esfera. Por decirlo de alguna manera, es redefinir las instalaciones deportivas, que abarcaría pues prácticamente desde el depósito hasta el campo de fútbol.
el campo de fútbol pues también muchas veces se queda corto, hay muchos equipos, tenemos un campo de fútbol pequeño y uno grande y quizás las necesidades son también, vamos a remolque, por decirlo de alguna forma, inclusive para que el colegio pudiera salir más a esas instalaciones. Es importante, como decimos siempre, pues el edificio multifuncional. Ha surgido, después de que teníamos presentado un proyecto de edificio multifuncional importante, yo creo, y después de haber consensuado con los vecinos y con los grupos pues la ubicación para poder hacerlo, pues bueno, surge la posibilidad de adquirir el complejo de Aloa. Creo que es una oportunidad que era importante y necesaria, porque además evitamos otro problema que es quién nos pueda venir ahí en el futuro, porque eso no olvidemos que está en venta. Si se vende, ¿quién nos viene? Si no se vende, pues al final ya tenemos el antiguo hospital para tener ahí una ruina. Entonces esa ruina no podemos tenerla dentro de nuestro municipio. Y yo creo que era un sitio, por situación ideal, ofrece muchas posibilidades de crecimiento, de abarcar no solo un espacio multifuncional, sino hasta 3 espacios multifuncionales, o sea, de 3 salas, una más grande, otras 2 más pequeñas, inclusive son 5.000 metros, con lo cual nos da espacio para crear alguna zona de aparcamiento amplio y también alguna zona para hacer actividades al aire libre, con lo cual es un proyecto yo creo que muy importante y también nos va a permitir el irnos adaptando y pues en base a lo que hablábamos al principio de la disponibilidad económica del ayuntamiento, bueno, pues ir haciendo fases, ir adecuándolo a las necesidades de nuestro municipio y luego pues el día a día, el seguir pues atendiendo a las demandas y a las necesidades de nuestros vecinos, desde cerrar el ciclo del agua, que comenzamos, que nadie se acuerda cuando ahora podemos beber agua del grifo, pero el agua que teníamos en Viana estaba a punto de ser no potable, y cerramos con la depuradora, fuimos uno de los pueblos pioneros con la depuración, y en ese ciclo de agua pues hemos pasado momentos difíciles de falta de adaptación, de cortes, de suministros, de excesiva presión que nos producía roturas. Situaciones en épocas anteriores no se habían hecho las cosas como se deberían de hacer en cuanto al mantenimiento de redes, y al meter una presión adecuada y un caudal nuevo, pues eso nos ha creado muchos problemas. Ahora seguimos con la lectura con los contadores, con la telemática de los contadores, con lo cual cerraríamos el ciclo del agua, optimizando recursos, porque no solamente es tener agua de calidad y tener la depuradora, sino que ese agua le cuesta a los vecinos lo menos posible. Luego otro proyecto importante que vamos a iniciar ya, porque vamos a llevar al próximo pleno del convenio, es la firma de 7 viviendas de VPO. Entonces ha habido bastantes demandantes en Viana y yo creo que es otra cosa importante, porque no cabe duda que uno de los problemas que tenemos es no tenemos despoblación, pero tampoco nos podemos descuidar. ¿Por qué? Porque Viana tiene el suelo que tiene y cuando nuestros hijos se van haciendo mayores, pues cada vez empiezan a tener más dificultades para encontrar su casa o construir su casa en Viana de Cega. También hemos visto la eclosión, digamos, por decirlo de alguna manera, del plan parcial Las Heras, y ahí pues hay un foco de crecimiento importante para Viana, con lo cual otra de las cosas pendientes que tenemos que ahora que poner el cascabel al gato pues será el permeabilizar ese plan parcial, Las Heras, eso que está, como decimos, al otro lado de la vía, al otro lado del cementerio, bueno, pues que sea un sitio pues mucho más amigable para disfrutar, para vivir, y que al final pues también es Viana, ¿Por qué me tienen que votar? Cada uno que vote, gracias a Dios, es otro secreto, y cada uno que vote lo que quiera. Pero yo creo que el balance de estos años, si remontamos a Viana en el año 2007
a Viana del año 2019, yo creo que Viana es un pueblo que sin crecer excesivamente, pues hemos aumentado, hemos mejorado mucho los servicios y yo creo que ese es uno de los motivos importantes. No hemos llegado a subir nunca los impuestos en estos años. Desde el 2007 el IBI subió por Montoro, por relativo el Estado, pero no ni impuestos de rodaje, de circulación, etc. Este ayuntamiento desde el año 2007, lo único que tuvo que tocar fue la depuración, que era nueva, y el agua, pero el resto no se ha tocado nada. Podrán vendernos, otros podrán querernos vender humo, pero yo creo que la confianza que puede inspirar y el balance de gestión del gobierno pues es importante para que lo tengan en cuenta mis vecinos.